En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bloque 13, numeral 37, adulterio. El adulterio falsifica el signo de la alianza conyugal del 27 de agosto de 1980 y del 31 de agosto de 1980. Numeral 1. Cristo dice en el Sermón de la Montaña: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. He venido a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Mateo capítulo 5, verso 17. Para esclarecer en qué consiste este cumplimiento, recorre después cada uno de los mandamientos, refiriéndose también al que dice: no adulterarás. Nuestra meditación anterior trata de hacer ver cómo el contenido adecuado de este mandamiento querido por Dios había sido oscurecido por numerosos compromisos en la legislación particular de Israel. Los profetas, que en su enseñanza denuncian frecuentemente el abandono del verdadero Dios Yahvé por parte del pueblo, al comprobarlo con el adulterio, ponen en relieve la manera más auténtica este contenido. Oseas, no solo con las palabras, sino por lo que parece, también con la conducta, se preocupa de revelarnos. Inciso 1, vamos a ver qué dice el inciso. Oseas capítulo 1, verso del 1 al 3. Que la tradición del pueblo es parecida a la traición del pueblo es parecida a la traición conyugal, aún más el adulterio practicado como prostitución. Oseas 1:2. Ve y toma por mujer a una prostituta y engendra hijos de prostitución, puesto que se prostituye la tierra apartándose de Yahvé. El profeta oye esta orden y acepta con proveniente de Dios. Oseas capítulo 3, verso 1. Díjole Yahvé: ve otra vez y ama a una mujer amante de otro y adultera. Efectivamente, aunque Israel sea tan infiel en su relación con Dios como la esposa que se iba con sus amantes y se olvida de mí, dice Oseas 2:15, sin embargo, Yahvé no cesa de buscar a su esposa, no se cansan de esperar su conversión y su retorno, confirmando esta actitud con las palabras y las acciones del profeta. Oseas capítulo 2, verso 18 hasta el 22. Entonces dice Yahvé: me llamará mi marido, y no me llamará Baalí. Seré su esposo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en misericordia y en piedades. Yo seré tu esposo en fidelidad, y tú reconocerás a Yahvé. Esta ardiente llamada a la conversión de Israel, esposa, cónyuge, va unida a las siguientes amenazas. Oseas 2, 4, 5. Que aleje de su rostro sus fornicaciones y de entre sus pechos sus prostituciones. No sea que yo le despoje y desnuda la ponga como el día en que nació. Numeral 2. Esta imagen de la humillante desnudez del nacimiento que le recordó al profeta Israel, la esposa infiel, y proporciona más amplia en otros versículos. Con horror fuiste tirada al campo el día en que naciste. Pasé muy cerca de ti y te vi sucia en tu sangre. Y estando tú en tu sangre, te dije: vive. Te hice hacer decenas de millares, de crecer decenas de millares como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande y llegaste a la flor de la juventud. Te crecieron los pechos y te salió pelo,
pero estabas desnuda y llena de vergüenza. Pasé yo junto a ti, te miré. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Te tendí sobre ti mi mano y cubrí tu desnudez. Me ligué a ti con juramento e hice alianza contigo, dice el Señor Yahvé, y fuiste mía. Puse arillo en tus narices, zarcillos en tus orejas y espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y plata, vestido de lino, de seda, enrecamado, extendiéndose entre las gentes la fama en tu hermosura, porque era acabada la hermosura que yo puse en ti. Pero tú envejeciste de tu hermosura y tu nombradía, y te diste al vicio, ofreciendo tu desnudez a cuantos pasaban, entregándote a ellos. Cuán sonar tu corazón, dice el Señor Yahvé, cuando has hecho todo lo que avergonzadamente ramera dueña de sí, haciéndose prostíbulos en todas las encrucijadas y lupanares, en todas las plazas, y ni siquiera eres comparable a las rameras que reciben el precio de su prostitución. Tú eres la adúltera que en vez de su marido acoge a los extraños. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Numeral 3. La cita resulta un poco larga por el texto y sin embargo es tan revelante que era necesario evocarlo. La analogía entre el adulterio y la idolatría está expresada de modo particularmente fuerte y exhaustivo. En el momento de asimilar en estos dos miembros de la analogía consistente en la alianza acompañada del amor, Dios Yahvé realiza por amor a la alianza con Israel. Su mérito suyo se convierte para él como el esposo y la cónyuge más afectuoso, más diligente y más generoso para con la propia esposa. Por este amor que desde los albores de la historia acompaña al pueblo elegido, Yahvé esposo recibe en cambio numerosas traiciones, las alturas. He aquí que los lugares de culto idolátrico en los que se comete adulterio de esposa, Israel esposa. En ese análisis que aquí estamos desarrollando lo esencial en el concepto de adulterio que se sirve Ezequiel. Sin embargo, se puede decir que en lo conjunto de esta situación en la que se inserta este concepto en el ámbito de la analogía no es típico. Aquí se trata no tanto de una elección mutua hecha para esposos que hace del amor recíproco, sino de la elección de la esposa, y esto ya desde el momento de su nacimiento, en elección que proviene del amor del esposo, amor que por parte del esposo mismo es un acto de pura misericordia. Y en este sentido se delinea esta elección correspondiente a esa parte de la analogía que califica la naturaleza del matrimonio. Ciertamente la mentalidad de aquel tiempo no era muy sensible a esta realidad. Según los israelitas, el matrimonio era más bien el resultado de la elección unilateral hecha frecuentemente por los padres. Sin embargo, esta situación dócilmente cabe en el ámbito de nuestras percepciones. Numeral 4. Prescindiendo de este detalle, es imposible no darse cuenta de que en los textos de los profetas se pone en relieve un significado del adulterio diverso del que da de él mismo la tradición legislativa. El adulterio es un pecado por lo que constituye la ruptura de la alianza personal del hombre y de la mujer, y en los textos legislativos se pone en relieve la violación del derecho de propiedad y en primer lugar el derecho de la propiedad del hombre en relación con su mujer, que es su mujer legal, una de tantas. En este texto los profetas, en el fondo de la afectividad y legalizada poligamia, no altera el significado ético del adulterio. En muchos textos la monogamia aparece la única y justa analogía del monoteísmo, entendido en la categoría de la alianza, es decir, de la fidelidad y de la entrega del único y verdadero Dios Yahvé, esposo de Israel. El adulterio es la antítesis de esa relación esponsalicia, es la antinomía, la contradicción entre dos puntos de vista. El
matrimonio también como institución en cuanto a que el hombre monogámico actúa en alianza y en interpersonal del hombre y de la mujer, realiza la alianza hecha del amor, nacida del amor y acogida por las dos partes respectivas precisamente como matrimonio y como tal reconocido por la sociedad. Este género de la alianza que entre las personas constituye el fundamento de una unión para que el hombre se unirá a su mujer, como dice Génesis 2:24, y así vendrán a ser los dos una sola carne. Y en contexto antes citado se puede decir que esta unidad corpórea en su derecho bilateral, pero, pero que sobre todo el signo normal de la comunión de las personas, unidad constituida entre el hombre y la mujer en calidad de cónyuges. El adulterio cometido por parte de cada uno de ellos no solo es la violación de este derecho, sino que exclusivo del otro cónyuge, sino al mismo tiempo es una radical satisfacción del signo. Parece que en los oráculos de los profetas, precisamente en este aspecto del adulterio, encuentra la expresión suficientemente clara. Número 5. Al constatar que el adulterio es una falsificación de este signo, que encuentra no tanto su normativa, sino también en su simple verdad anterior ante el matrimonio, es decir, que la convivencia del hombre y de la mujer que se han convertido en cónyuges, entonces de cierto sentido nos referimos de nuevo a las afirmaciones fundamentales hechas anteriormente, considerándolas esenciales e importantes para la teología del cuerpo, desde el punto de vista tanto antropológico como auténtico. El adulterio es el pecado del cuerpo, la testifica toda la tradición del Antiguo Testamento y lo confirma Cristo. El análisis, comparado por sus palabras pronunciadas en el Sermón de la Montaña, como también de las diversas correspondientes anunciaciones contenidas en los Evangelios y en los pasajes del Nuevo Testamento, no permite establecer la razón propia del carácter pecaminoso del adulterio. Y es obvio que determinemos, esta es la razón del carácter pecaminoso, o sea, del mal moral, fundamentándonos en el principio de la contraposición en la relación con este bien moral, que es la fidelidad conyugal, y que está bien que puede ser realizado adecuadamente solo en la relación exclusiva de ambas partes. Esto es, la relación conyugal de un hombre y de una mujer. La exigencia de esta relación es propia del amor esponsalicio y cuya estructura interpersonal, como hemos puesto en relieve, está ligada por la normativa anterior a la comunión de las personas. Este es precisamente lo que confiere el significado esencial de la alianza, tanto en la relación hombre-mujer como también por la analogía en la relación Yahvé-Israel. Del adulterio, de su carácter pecaminoso, del mal moral que contiene, se puede juzgar de acuerdo con el principio de la contraposición en el pacto conyugal así entendido. Punto número 6. Es necesario tener presente en todo esto cuando decimos que el adulterio es un pecado del cuerpo y el cuerpo se considera aquí unido conceptualmente a las palabras de Génesis 2:4 que hablan en efecto en el hombre y la mujer como un esposo y una esposa se unen estrechamente entre sí que forman una sola carne. El adulterio indica el acto mediante el cual el hombre y una mujer que no son esposo y esposa forman una sola carne, es decir, que esos que son marido y mujer en el sentido de la monogamia, como fue establecido en el origen, más aún en el sentido de la causística legal del Antiguo Testamento. El pecado del cuerpo puede ser identificado solamente respecto a la relación de las personas. Se puede hablar en bien o de mal moral según en que la relación se haga verdaderamente, está unida al cuerpo y le confiera el carácter de signo verídico. Y en este caso podemos juzgar pues que el adulterio como pecado conforme al contenido objetivo del acto. Y este es el contenido en el que piensa Cristo cuando en el discurso de la montaña recuerda, habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo,
El que ve con malos ojos a una mujer ya cometió pecado. Pero Cristo no se detiene en esta perspectiva de la problemática. Hasta ahí. Meditemos un poco. ¿Por qué me fui rápido en la lección? Bueno, porque a veces no nos da tiempo, tenemos 25 minutos para leer y meditar. Y ahorita me fui rápido para ir meditando, pero volvamos al bloque 37 sobre el adulterio, cómo falsifica el signo de la alianza conyugal. El adulterar o adulterio significa tener relaciones con una persona no estando casados. También adulterio se refiere a la relación sexual que hay entre esposos, pero no de la misma mujer. No es que haya una posibilidad, simplemente es adulterio, no hay vuelta de hoja. El matrimonio es entre el esposo y la esposa, pero cuando el esposo se mete con alguien que no es su esposa, ya es adúltero. Y si la joven se mete con alguien que es casado, ya es adulterio. Aquí el profeta Oseas, el capítulo 1 y capítulo 2 y 3, nos va a estar mostrando en una analogía muy tremenda de cómo siente Dios una infidelidad de un hijo suyo. Es muy parecido el casarse con una prostituta. Casi que por amor al arte, aquella mujer vive entre muchas caricias y que alguien se enamore y se la quiera llevar para su casa para vivir con ella, va a sufrir los estragos, a menos que ella quiera cambiar, y aún así las cosas van a ser muy diferentes. La lectura de Ezequiel capítulo 16, versos del 5 hasta el 32, que vemos en el punto número 2, establece cómo es que esa infidelidad, cómo es que Dios te ama tanto y te perdona tanto que de entre la basura te junta para que estés con Él, pero que en determinado momento puede falsear tu fidelidad hacia Él, y así como lo dice desgarradamente estas palabras, pues nos convertimos en peor que unas prostitutas. Cuando menos a las prostitutas le pagan y nosotros no tenemos más ganancia que el placer para nuestra propia condenación. Así que el punto 4 dice que los profetas y nuestro Señor Jesucristo hablan de esas, lo que hoy se entiende como antítesis o pues antitestimonio. Son cosas que hace la gente actualmente de lo que dice la palabra de Dios. Bueno, lo que dice Dios no está tan fuera de sí, simplemente que se vuelvan a los orígenes. Es decir, desde el principio Dios hizo a un hombre y una mujer, no hizo dos Adanes ni hizo dos Evas. Miren, cabe mencionar que en la actualidad el mundo está tan perdido que escuché a un joven que estaba hablando en un monasterio, esta vez que fuimos a Chalma. Y yo no sé si era uno de los monjes que supuestamente viven ahí. Hablaba de teología, se jactaba de conocer teología,
pero hablaba de libros apócrifos. Es más, ni siquiera son apócrifos. Son libros desconocidos totalmente por la Iglesia Católica. Y él hablaba de que Dios había hecho a Eva, pero antes de Eva había hecho a otra mujer que se volvió la esposa del demonio. Yo no sé qué clase de personas, pero a lo que me refiero es que los grandes pensadores de estos tiempos se han ido como desviando. ¿Y qué es lo que le enseñan? Porque este joven recibió cierta enseñanza de ciertas personas. ¿Qué es lo que enseñan en las universidades a atacar a la Iglesia Católica? Estaba en una especie de nicho un monje y una calavera, y estaba diciendo que la calavera no es buena ni es mala según cada quien y se le puede adorar. Totalmente errado en su cátedra que estaba dando. Hasta dice saber de la Biblia. Qué bárbaro. Yo no entiendo qué es lo que van a hacer a las universidades si al final van a terminar tergiversando todo. Lo digo también porque estamos en el tema de lo que es la teología del cuerpo, y hemos estado analizando cómo es que Dios quiere para Él un pueblo fiel, y que nosotros somos como las prostitutas, infieles. Cabe mencionar, hemos visto, por ejemplo, en el punto 5, comunión de personas, en un sentido esponsalicio, un amor esponsalicio, es decir, de entrega de parte de uno y de parte del otro. Los dos se pertenecen mutuamente, ya no son dos sino una sola carne. Hoy en día el mismo matrimonio se ha malinterpretado. El hombre es dueño de la mujer, ciertamente, sí y solo sí, pero no es un objeto la mujer, y viceversa. La mujer es dueño del hombre, pero no, el hombre no es un objeto. Es una entrega mutua, que se entienda, porque al ratito el hombre va a hacer algunas aberraciones y le parecerá muy bien pues tener un cuerpo aparte del cuerpo de su esposa. O la mujer, entre comillas, justificándose que no le alcanza el dinero y que queda sola y que ella necesita amar, buscará a otra persona quien satisfaga sus caricias, que no sea su esposo. Y eso se llama adulterio. Y se ve tan sencillo y se ve tan fácil que las jovencitas de hoy buscan un sugar daddy para que cumplan todos sus gustos, aunque ya no sea por amor. O la mujer que ya es de la tercera edad, que anda buscando un niño, un jovencito, para que le haga el favor y pueda tener satisfacción sexual. Todas esas aberraciones están sucediendo. Y Dios lo que quiere es que simplemente que seamos unidos al cuerpo, como Cristo está unido a su iglesia. ¿Qué de raro tiene, dice la canción, en este sentido? ¿Por qué creemos que es mucha exigencia? ¿O nos hemos desviado mucho que ya no entendemos lo que son unas cosas normales a las aberraciones descaradas que hemos hecho con nuestra sexualidad? A Jesús por María, Ave María.